y creo representar al resto de los miembros del gobierno, que no tenemos complejos refundacionales, que aquí no se trata en la transmisión de mando tierra arrasada. Hicimos campaña de una manera y lo vamos a practicar en el gobierno. Nos negamos a que esta nueva etapa sea cambiar una mitad por la otra de la sociedad. La unión es lo que nos piden los uruguayos. Y por eso estamos aquí, para continuar lo que se hizo bien, para corregir lo que se hizo mal y sobre todo para hacer lo que no se supo o no se quiso hacer en estos años. Bienvenidos a Seguro de Paro, este podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo te va nuevamente, Agustín Zavala? Estamos acá. Estamos de vuelta. Buenos días, buenas noches. Estamos de vuelta acá. La verdad que nos vemos la cara de vuelta y nos escuchan. Muchas gracias por eso. Bueno, episodio número 2 de Seguro de Paro. Desde ya, gracias a todos los que nos han escuchado en el primer episodio, que ya lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube también. Uh-huh. Y que bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente acá conversando, analizando un poco. Esta vez algo que nos había quedado un poco pendiente de ese primer episodio, que había sido un poquito largo. Trataremos de ser más concisos esta vez y adentrarnos ya en lo que fue los primeros meses y este gobierno de Luis Lacalle Pou. Escuchamos palabras del presidente Luis Lacalle Pou el 1 de marzo en su discurso de Asunción en la Cámara, en el Palacio Legislativo, rodeado de exmandatarios y figuras relevantes de la política uruguaya, dando un discurso conciliador, se podría decir, como él venía él no venía a refundar el país. Claro, lo decía como, hacía énfasis en ese discurso en ese estilo de no venía a ser tierra arrasada, no venía a cambiar una mitad por otra, y dando una idea de, no es que se iba a borrar todo lo hecho por los 3 gobiernos anteriores del Frente Amplio, sino que se iba en algo que incluso se puede uno encontrar referencias a lo que fue su campaña de 2014, ¿no? Aquello de... Con un mensaje más positivo, más como esa idea de que la política es conciliadora y que no sabe de rencores. Claro, y continuar lo que se hacía bien y cambiar lo que se hacía mal. Él incluso, quizás en el momento más directo, más crudo de aquel discurso, decía, vamos a hacer lo que no se pudo o no se quiso hacer durante los gobiernos del Frente Amplio. La pregunta que cabe hacerse es qué pasó después, ¿no? Porque han pasado muchos meses, ya casi 8 desde esa vez, desde ese discurso. Ha pasado mucha agua por abajo del puente, se podría decir. Sí, habrá pasado. Creo que, tratando de encontrar un poco lo que puede llamarse como el estilo de gobierno de Lacalle Pou, yo creo que una de las cosas más características es cierta dualidad entre porque este discurso de unidad entre todos los uruguayos, de gobierno conciliador, de gobierno dialoguista, se repite constantemente en las apariciones públicas de Lacalle Pou, pero también hay un subdiscurso, un relato que siempre está de señalar constantemente cosas una herencia maldita que dejó el Frente Amplio o cosas que hizo mal el Frente Amplio y justificar medidas a través de eso, ¿no? Otra cosa que se aprecia es el propio Lacalle lo dice, ¿no? No venía como a barrer lo hecho, sino que venía como a conciliar, pero sin embargo uno repasa lo que puede ser, por ejemplo, la ley de urgente consideración, el buque insignia del gobierno y de la coalición multicolor, que como los analistas políticos decían, ¿no? Es un proyecto muy grande que tiene que abarca mucho tema de la política y de la vida
administrativa Sí, de un país. es del casi Estado. inabarcable. Por supuesto que no vamos a entrar en detalle de la ley de urgente consideración acá, pero sí es importante saber que tenía un espíritu ya de por sí refundacional. En contrario a lo que él mismo decía, digamos, la LUC uno puede leerla, puede analizarla y va a ver que en infinidad de campos del quehacer estatal introduce cambios a cosas que no necesariamente funcionaban mal o que no estaban en la agenda como algo que hubiera que cambiar urgentemente. Sin embargo, la calle Pou va directo y la coalición multicolor se para firme en generar cambios inmediatos y cambios drásticos en un montón de campos. Estaría bueno repasar un poco cómo fue esa presentación de la ley urgente. Recordemos que bueno, el gobierno de la calle Pou asume el 1 de marzo, pasan 2 semanas, 10 días y empiezan a aparecer los primeros casos de coronavirus. Nosotros quisimos como estar un poco por afuera de lo que es la pandemia, pero es innegable para entender un poco cómo se ha desarrollado el gobierno. Es imposible no hablar de ella para explicar un poco lo que fue. Sí, sobre todo porque se usa, fue un gran... Para empezar, creo que fue un gran escudo para la calle Pou en el sentido de que, si bien obviamente es una gran piedra en el zapato, digamos, porque modificó absolutamente las prioridades, también le permitió congelar un poco el debate político durante un tiempo, hacer que la gente se preocupara específicamente por un tema. Y bueno, incluso se llegó a posponer el envío inicial del proyecto. El envío inicial del proyecto estaba planificado para los primeros días de gobierno. Cuando la pandemia empieza a suceder en Uruguay, se aplaza la decisión sin una fecha estipulada y la ley de urgente consideración vuelve al debate público en abril, el 5 de abril de este año, cuando Larrañaga dice en una entrevista en informativo que él le había pedido al presidente de la calle Pou que evalúe la posibilidad de enviar la LUC al Parlamento. Esto trajo un montón de críticas desde la oposición, porque bueno, que se decía cómo vas a enviar una ley de urgente consideración que tiene muchos limitantes a la hora de la negociación y la discusión política, porque establece plazos para aprobarse si no queda aprobado automáticamente. Claro, eran momentos en que no se podía hacer movilizaciones en la calle, hubo algún intento de caceroleo desde las casas, desde los balcones por parte del CNT, pero tampoco tuvo demasiado andamiaje. Convengamos que creo que, bueno, aquello que decía Larrañaga de tratar de apurar aquella ley tenía que ver con varias de las medidas que se preveían como más urgentes en materia de seguridad, como podían ser cambios en el tema de legítima defensa para apoyar a los policías, que era uno de sus reclamos. Uno de los capítulos más polémicos, sin entrar en detalle, uno de los capítulos más polémicos de la LUC, sin dudas, son los que refieren a la seguridad y a las potestades que da a la policía, para graficar un poco el momento en pandemia en el que se estaba dando este anuncio de Larrañaga, esta vuelta a la discusión pública de la LUC. Ese 5 de abril, Uruguay tenía 406 casos de coronavirus. Ese domingo 5 de abril se habían hecho 145 análisis. Una cifra ínfima. Sí, sí. Estamos a la fecha de hoy, a iniciados de noviembre, casi que por un promedio de entre 2.000 y 3.000 test diarios. Y bueno, eso es un poco para graficar un poco el momento de la pandemia que estaba atravesando Uruguay. Recién arrancaba la cosa y la LUC vuelve al debate público. Hemos encontrado desidia en el uso de los dineros públicos. Hemos encontrado un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos. Reglas que se apartan de la buena administración que uno haría en su casa con su plata. Para seguir desgranando esta idea de cómo es el estilo de gobierno de la calle Pou, hablábamos de esta doble, no sé si doble discurso, pero doble estándar con respecto a
bueno, ser un gobierno conciliador y de unidad con aprovechar las oportunidades que se presentaban para señalar esa especie de herencia maldita constante o desorden que se había... de machacar en ese discurso, porque cada oportunidad que tiene es un lugar a donde el gobierno va. Claro, yo para empezar creo que es algo que el gobierno sabe que es muy efectivo en la población y que incluso... Sí, que ha dado resultados en muchas partes del mundo. Por supuesto, y creo que incluso es efectivo con el propio votante del Frente Amplio, que bueno, claro, se encuentra con acusaciones, con irregularidades, con desórdenes administrativos en algunas reparticiones y dice, bueno, sí, refuerza esa idea de que el cambio tenía sentido, ¿no? Y ahí tenemos desde aquellos contenedores de donaciones que habían quedado perdidos en el MIDES. Un depósito. Se insistió mucho con las irregularidades en INIFOP, en el Instituto de Empleo y Formación Profesional, que ese organismo que recibía muchos fondos porque eran aportes de los trabajadores y que se administraban no solo por el gobierno, sino también por el TCNT y las cámaras empresariales. O sea, el INEFOP tiene esa cosa de que todos metían un poco mano ahí. Pero bueno, la clave es que cualquier irregularidad, aunque fuera muy pequeña, se presentaba también con una caja de resonancia muy fuerte que tiene este gobierno en varios medios, se presentaban como escandalosas, ¿no? Entonces... sí, ese proceso además tiene su punto por ahora, ¿no? Máximo, que son las presentaciones de las auditorías, donde bueno, el gobierno presenta una serie de informaciones sobre las auditorías, de diferentes auditorías que había llevado a cabo, que no terminan de ser muy concluyentes. Uno esperaba capaz que un poco más. Hay que decir que la voluntad de realizar auditoría ya estaba casi desde el comienzo de este gobierno. También se pospuso bastante por la pandemia. Después, hace pocos meses, hace esa conferencia Azucena Arbeleche presentando esas auditorías en una quizás de las pocas apariciones propiamente dichas de Arbeleche, que hay que decir también que no ha tenido para ser ministra de Economía ha tenido un perfil bastante bajo y que se contrapone o tiene como un contrapeso un poco en el alto perfil que ha tenido Isaac Alfi, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que a todas luces aparece como un hombre más cercano a la calle Pou. De hecho, en todas las conferencias de prensa, que han sido una herramienta muy utilizada por el gobierno, en la mayoría aparece, más difíciles, más difíciles de comunicar un mensaje complicado, es Alfi el que aparece. Se lo ve a Alfi más asociado a las grandes decisiones estratégicas de este gobierno que Arbeleche, digamos. Que bueno, ha tenido... Sí es cierto que ha sido, obviamente, propiamente por su cargo, ha dado las explicaciones de la ley de presupuesto en el Parlamento y ha ofrecido algunas apariciones públicas en ese sentido, pero dista del protagonismo que uno podía identificar, por ejemplo, con Astori como ministro de Economía o con otros ministros del pasado, digamos. Pero bueno, volviendo al tema de las auditorías, se presentaban como una especie de... Las auditorías eran como la justificación del gobierno, o sea, el negro escrito sobre blanco, donde se justificaba y se argumentaba todo lo que veníamos hablando, ¿verdad? Ese relato donde aparecían muchas irregularidades y muchas complicaciones en el manejo de los fondos públicos de las administraciones del Frente Amplio. Claro, creo que es uno de los grandes... creo que estratégicamente le ha servido a este gobierno para mantener, creo que es un pasto a las fieras que sustentan este gobierno en redes sociales, en la calle, ¿por qué no también? Señalar al adversario político, al único partido que no integra esta coalición con peso en el Parlamento, que es el Frente Amplio, tenerlo siempre como, enganchado en la acusación constante, ¿no? Y eso servía de alguna manera para apoyarse y también le sirve a la propia coalición como un elemento unificador, digamos.
Pero bueno, también creo que digamos, mientras lograba apoyarse con ese discurso, ese bastón de la acusación constante al gobierno anterior, también es cierto que este gobierno sufrió infinidad de problemas a la hora de conformar no solo el gabinete, sino, y hablo de gabinete más que nada por sí, lo que por fue las negociaciones internas de la coalición, donde hubo muchos nombres que se fueron manejando. que se manejaron y después no se concretaron, el tema de Manini Ríos, que un poco lo mencionábamos en el episodio anterior, de Que sale estratégicamente ganando, no aceptar ese ministerio de Es un cargo salud. ejecutivo, Claro, él decía hacer política desde el Parlamento. que a la postre le salió muy bien y le sirvió. Pero también en un montón de cargos, cargos medios, de direcciones nacionales, de cargos inferiores, pero que no logró la calle Pou poner o acordar con la coalición nombramientos que fueran sustentables en el tiempo, ¿no? Y hablo de un montón de renuncias que se dieron precipitadamente luego de alguna declaración Sí, de alguna no declaración conveniente. pública o de algún repaso de viejas declaraciones. Sí, ahí tenemos a Guillermo Iglesias en Antel, por ejemplo, que fue destituido a los pocos meses luego de que firmara, de que concretara una presupuestación de 600 trabajadores de Antel que ya estaba era un proceso que ya venía. que ya venía y que no significaba mucho, no significaba un costo aditivo al Estado. Claro, tenemos, por ejemplo, bueno, ni que hablar de más Sí, cercano al la tiempo. lista de Cabildo Abierto, por ejemplo, es bastante larga, ¿no? Sí, teníamos bueno, algunos casos en ACE que habían suscitado declaraciones polémicas que luego se tuvieron que ameritar renuncias a la institución. Uno ve esas renuncias, esas instituciones como algo capaz que como un dato de color, pero en realidad lo que se está demostrando es la dificultad para poder conformar con todos los partidos de la coalición un equipo de gobierno. Está claro que a cualquier gobierno que llega, más cuando se trata de un partido o varios partidos que hace tiempo que no vienen en el gobierno, llenar todos los cargos, Estado, claro, es algo difícil. Pero creo que fue un desafío que la coalición no logró resolver del todo bien. Y eso me parece que es algo importante a tener en cuenta, sobre todo pensando en cómo funciona la coalición a la hora de tomar decisiones rápidas, concretas. De hecho, algunos líderes de la coalición le reprochan a la calle Pou que no haya un ámbito de coordinación entre todos los partidos o entre todos los ministros para evitar justamente eso. Recuerdo alguna declaración de Manini Ríos donde dice: lo que pasa es que no hay un ámbito donde nosotros podamos solucionar las contradicciones que se nos generan. Por ejemplo, está el caso, bueno, por nombrar algunos casos, el nombramiento del hijo de Julio María Sanguinetti en UTE, que también termina suscitando una de las grandes diferencias entre la calle Pou y Talvi. También está casos rarísimos como el de Daniel Radío, que fue nombrado coordinador del Sistema Nacional de Cuidados y al poco tiempo pasa a la Junta O de Nacional de Carlos Drogas. Enciso, por ejemplo. Enciso, que había sonado y llegó a dar notas periodísticas como futuro presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y termina yendo de embajador a Argentina. O sea, hubo El puesto de la Corporación Nacional de Desarrollo que también trajo problemas. Claro, en el que después estuvo nombrado Miguel Loinás, que es aquel empresario que bueno, terminó saliendo en búsqueda diciendo que él había contratado a su esposa como secretaria y también mientras estaba en la corporación ejercía labores para su empresa personal. Un montón de nombramientos que estuvieron rodeados de desprolijidades, por lo menos, que llamaron la atención, sobre todo teniendo en cuenta que era un gobierno que venía como con mucho ímpetu y que uno debe decir, bueno, tenía que haber gente ya pensada para determinados cargos, pero se notó que en la práctica no se pudo resolver concretamente, o por lo menos de forma prolija, todos estos nombramientos. Creo que es una de las cosas que además claramente fue menos escandalosa de lo que quizás debería haber sido, porque se dio en el marco de la pandemia, donde la gente, bueno, aceptaba un poco más. Volvemos a la idea de hoy, donde la pandemia le permitió al gobierno realizar
muchas cosas sin tener una exposición pública bastante mayor. Me gustaría también, ya que hablamos de bueno, el funcionamiento de la coalición en el gobierno, hablar también de el lugar de Beatriz Argimón, digamos, en toda esta estructura de gobierno, digamos. La primera vicepresidenta electa mujer. Es cierto. Recordemos que Beatriz Argimón venía siendo presidenta del directorio del Partido Nacional, había logrado, y creo que es una de las claves por las que termina siendo elegida por la calle Pou para ir a la vicepresidencia, había logrado presentarse como una figura relativamente neutra dentro del Partido Nacional. Posicionarse como una mujer que llevaba adelante la bandera de muchos reclamos que hoy están en la discusión, ¿no? O sea, uno ve el Partido Nacional y puede decir que si hay un ala más feminista o si hay un lugar más que vaya por ese lado, Beatriz Argimón es la mujer que está ahí adelante. Es cierto, ha sido como de las principales voceras de una agenda de derechos, una agenda feminista dentro del Partido Nacional, que también, como hablábamos en el episodio anterior, algo que le pasó al Partido Independiente y que le pasó a algunas figuras puntuales, una agenda que se termina encontrando entre la espada y la pared cuando ve que el Partido Nacional muchas veces va hacia otro lado y se recuesta sobre sus sectores más conservadores y participan de una coalición de gobierno donde uno de los principales integrantes es directamente un partido que rechaza o niega o pone en cuestión constantemente esa agenda que la propia Beatriz Argimón defendía por sí misma, digamos. O sea, y para ver un poco más el rol que tuvo Beatriz Argimón, que tiene Beatriz Argimón en el gobierno, está bueno como ver cuál es su rol en el Parlamento, ¿no? Sobre todo en estas dos leyes grandes, en la LUC y el presupuesto, cuál es su rol articulador, que es al fin y al cabo lo que debería ser una vicepresidenta, ¿no? Creo que Argimón llegaba al cargo con el capital de ser una figura política respetada, sobre todo incluso desde el Frente Amplio, desde los sectores más progresistas, se la podía ver como alguien que iba a tener la legitimidad de ser articuladora. Y realmente creo que terminó teniendo más inconvenientes a la hora de articular con los propios integrantes de la coalición que con el Frente Amplio, digamos. Uno puede inferir que en lo que fue el debate parlamentario no hubo grandes choques, por más que, podemos encontrar alguna cosa puntual, como aquella discusión de Martín Lema con Verónica Mato, la diputada del MPP, o algunos hechos puntuales que hicieron, fueron mini escándalos, digamos, parlamentarios, pero no hubo grandes roces entre el Frente Amplio. De hecho, en los primeros 6 meses, los primeros casi 8 meses que llevamos, no ha habido interpelaciones de ministros. Y de hecho, uno agarra la LUC que terminó siendo aprobada y uno ve que el Frente Amplio votó muchos de los artículos y apoyó y discutió y ayudó a mejorar en algún sentido lo que es la ley urgente. Claro. Sin embargo, uno tiene la sensación de que Argimón encontró más problemas a la hora de asegurar votos de Cabildo Abierto, por ejemplo, o incluso del sector de Ciudadanos, de Talvi, que en algunos momentos buscó perfilarse tratando de, incluso con la LUC y pasó también con el presupuesto, tratar de hacer propuestas propias y decir, esto lo votamos, esto no. Recordar que, por ejemplo, Ciudadanos votó el desafuero de Manini Ríos, a diferencia de lo que hacían otros miembros de la coalición. Entonces creo que Argimón, como si uno puede pensar en su rol como articuladora, que básicamente es asegurarle al gobierno que va a tener los votos que necesita en el Parlamento, eso se le complicó mucho más dentro de la coalición que fuera. Sí, uno podría decir que los votos los logra justamente por la calle Pou y quizás no tanto por la articulación que haya logrado Argimón en el Parlamento. Y se ha mantenido casi como con una agenda propia, a veces mucho más protocolar. Como una jefa de Estado. Que participando de, paréntesis en esto,
no hay que perder de vista que este es un gobierno que casi no tiene consejos de ministros, digamos. La calle Pou no, veníamos de años de gobiernos que estábamos acostumbrados a tener consejos de ministros semanales. Eso no existe en este gobierno y la convocatoria a consejos de ministros es muy esporádica. Sí, la calle Pou dialoga uno por uno. Claro, estamos de acuerdo que la calle Pou gobierna en una mesa muy chica en la que está Álvaro Delgado, está Alfi y está el ministro correspondiente. Y bueno, Argimón no está en esa mesa chica y eso creo que es uno de los inconvenientes políticos que puede encontrar Argimón pensando en su futuro. Es una vicepresidenta que no tiene un sector propio en el Parlamento, exacto, no tiene legisladores propios y tampoco tiene una llegada segura con el presidente y su mesa chica, digamos. Como ustedes saben, es habitual mi venida a la Torre Ejecutiva para conversar con el presidente. Para él es muy importante conocer de primera mano nuestra mirada sobre distintos temas. Por supuesto que podríamos hablar bastante más de estos primeros meses de gobierno de la calle Pou. Sí, ha pasado mucha cosa. Mucha cosa y en poco tiempo. En poco tiempo, sí. Esperamos que los próximos capítulos sean un poco más cortos en beneficio de ustedes. Desde ya, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio, en el primero también, y nos veremos, Agustín, en las próximas semanas. Buenos días, buenas noches.